colega. No lo digas, no lo digas. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 22 de octubre del año 2024. Hoy con la mesa de análisis político, segunda edición de este mes de octubre, ya sobre el final del mes, sobre el final de la campaña. ¿A quiénes saludo? A Fernanda Boidi, allá en su casa, en Canelones, en el campo en Canelones. Buen día, Fernanda. Buenos días, buenos días. Sigo con Adolfo Fito García, acá en el estudio. ¿Cómo le va, Cotelo? A su lado está Daniel Buquet peleando con el estacionamiento tarifado. Pero perdí una batalla, pero voy a ganar la guerra. Buen día para todos. Lo sigue intentando. Y Chaquetti no sé con qué está peleando en el teléfono, tiene su propia batalla ahí. Estoy poniendo un tuit ahí promocionando esta mesa. Bueno, dale, tranquilo. Todo el tiempo que necesites. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. No te detengas, no pierdas. Ya mandé. Por favor, máxima calidad en esa comunicación. Bueno, vamos al primer tema. Esta es la última mesa de análisis político antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales. Por eso, como es costumbre, les proponemos realizar balances y seguramente algo de pronóstico también. En este segmento, el segmento 1 de la mesa de hoy, vamos a poner el foco en la coalición de gobierno. Ustedes saben, en las encuestas, la fórmula presidencial del Partido Nacional, integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, se mantiene primera entre los partidos del oficialismo, pero con una intención de voto que ha caído desde las elecciones internas. Andrés Ojeda, del Partido Colorado, marcha por detrás de Delgado, pero con una distancia que se achicó en los sondeos, al punto de que él asegura que va a romper los pronósticos y va a dar el zarpazo para llegar al balotaje. Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto, tiene un 3% de intención de voto en las encuestas. En tanto, Pablo Mieres, presidenciable del Partido Independiente, sigue en el orden del 1-2% de intención de voto. En fin, son trazos nada más, algunos apuntes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo llega la coalición republicana a este final de campaña? Creo que mejoró, mirándola globalmente, mejoró respecto a la salida de las internas, ¿no? Donde había mucha confusión. Creo que en conjunto presenta una intención de voto que, bueno, que dado los indecisos que hay, mantiene aspiraciones de pelear la mayoría parlamentaria. Acá entramos en uno de los temas clave del domingo, claro, ¿no? La mayoría parlamentaria. Sí, porque la elección del domingo es esencialmente parlamentaria, ¿no? Digamos que no se va a definir la presidencia. Entonces me parece que ahí la coalición llega con la aspiración de pelearle la mayoría parlamentaria al Frente Amplio. Hay como un sinnúmero muy grande de posibilidades que van desde que alguno de los dos bloques termine controlando las dos cámaras hasta situaciones intermedias. Incluso una que sería para el Guinness, que la coalición tenga una cámara, por ejemplo la cámara baja, y el Frente Amplio tenga la cámara alta, ¿no? Entonces todo nos está prefigurando un periodo de gobierno donde la negociación va a ser muy importante. De todos modos, falta ver qué es lo que dicen las urnas. Lo otro es que... Y eso que estaba señalando de la pauta de que la votación del domingo va a ser algo muy entretenido, sí, entre comillas. Por supuesto, para los que están compitiendo, nada, que entretenido ni entretenido, seguramente muy sufrido, seguramente muy estresante. Pero para quien lo observe desde afuera, hay mucho que se juega este domingo. Sí, ¿no? Lo otro es que también me parece que está ocurriendo, capaz que Buquet puede aportar en este punto más que yo, pero si termina con me da la impresión como que esta competencia entre Delgado y Ojeda está haciendo sufrir a los chicos, porque en la medida que Ojeda se acercó, un votante de Cabildo, un votante del Partido Independiente, un votante típico de la coalición que a priori esté dispuesto a darle el voto a la mejor opción, puede verse atraído de participar en esa definición. Entonces, digamos que las aspiraciones del Senado de Cabildo y de Pablo Mieres me parece que están condicionadas por esa competencia entre Delgado y Ojeda.
¿Qué otros factores incorporan ustedes? Capaz que para aclarar un poco más este punto, que es así, y que a veces cuesta entenderlo, porque cuando tenemos elecciones de mayoría simple, es fácil saber que, bueno, la cosa está entre el primero y el segundo, y muchos electores abandonan a los terceros partidos, aunque los prefieran, para definir la elección. Con balotaje nosotros estamos más acostumbrados a pensar que no hay incentivos para el voto estratégico. Bueno, se decide en segunda vuelta. Ahora, estilo Pablo Mieres, ¿no? Esta es una elección legislativa, el senador 15 puede ser el del Partido Independiente, votame a mí. Pero ¿qué pasa? En el sistema de balotaje en realidad también hay incentivos para voto estratégico, solo que no es entre dos, es entre tres. El equilibrio, digamos, de candidatos en estas condiciones es entre tres, porque como entran dos, la cosa no es entre el primero y el segundo, como en la mayoría simple, sino entre el segundo y el tercero, porque entran dos. Y si Ojeda muestra, como viene haciendo, o más bien logra convencer de lo que viene diciendo, y es lo que pasa que el segundo lugar está en disputa, bueno, precisamente ahí es donde en condiciones de sistema de doble vuelta, con mayoría absoluta como el nuestro, empieza el espacio para el voto estratégico. Que esto es interesante porque directamente puede afectar a los partidos chicos de la coalición o de ese espacio político, pero en el modelo también al voto del Frente Amplio, porque un Frente Amplista podría decir, mirá, yo prefiero que mi candidato vaya contra este o contra este otro, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo todo el espectro de variantes que puede haber, aunque ¿no? es regalarle bancas. Porque bueno, es un voto conjunto, claro. no se vota limpiamente a la presidencia, sino que se vota a los dos poderes. Entonces, ¿tú decís que se fue de mambo, Daniel? No, es un pequeño detalle. No, está bien, pero son todos elementos que hay que tener en cuenta. Todo esto está pasando, todo esto está arriba de la mesa. ¿Qué más? A ver, voy a Fernanda. Coincido con lo que marcaban los Danieles, agregaría algo que no es menor. La coalición llega unida y bastante armónica a esta instancia, algo que no vaticinábamos. No vaticinábamos cuando se formó la coalición, no vaticinábamos tal vez a mitad del gobierno, y me parece que Gandini hacía mención a un cierto aprendizaje de esto, ¿no? Entre los actores políticos y también entre los electores. Requiere mucho autocontrol y mucho hilar fino esta campaña para los miembros de la coalición. Porque necesitan diferenciarse para lograr su peso en el Parlamento, necesitan diferenciarse eventualmente en la perspectiva de Ojeda para llegar a ser competidor por la presidencia, pero necesitan mantenerse muy unidos para lo que viene después, asumiendo que habrá segunda vuelta. Entonces me parece que acá ha habido un aprendizaje y una conducción muy interesante, muy inteligente la mayor parte del tiempo de todos los socios de la coalición, sobre todo ahora Partido Nacional y Partido Colorado, desde luego, que son los que están a la cabeza. ¿Y Garcés? Sí, como que estamos recorriendo dos dimensiones del asunto, ¿no? Por un lado, lo que Ojeda llama la interna de la coalición, que era lo que se detenía en Buquet y en la segunda parte del argumento de Daniel Chaschetti. Sí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa entre los blancos y los colorados? ¿Cómo esto puede afectar a los otros partidos? Y hay otra dimensión que es en la que me quiero detener, que es un poco por donde arrancaste vos, Daniel Chasque. Es, bueno, la coalición llega bastante bien a esta elección, con la expectativa, decías, de obtener mayoría parlamentaria. Y yo quiero subrayar que aunque llega, como decía Fernanda, llegan tratándose bien, llegan en un clima de armonía, la coalición llega a esta elección también, creo que, desplegando al máximo un gran rastrillo electoral, ¿no? El diseño político actual, yo creo que permite que los partidos de la coalición, como que maximicen lo que antes llamábamos el rastrillo electoral. Hay una oferta muy variada, yo creo que eso los ayuda a tener la expectativa de votar bien el domingo como conjunto, ¿no? Es decir, hay de todo un poco ahí, ¿no? Para el votante hay un poco de todo, desde el Partido Nacional con reelegir el gobierno, Ojeda con su campaña riesgosa, experimental y yo diría hasta por momentos espeluznante
para quienes integramos lo que él llama, siguiendo a Durán Barba, el Círculo Rojo, ¿no? Esta campaña tan especial que está haciendo Ojeda. Con Pablo Mieres y su apelación al voto, yo diría al voto doctoral, la vieja tradición doctoral, ¿no? Con Cabildo, el más alejado, digamos, del gobierno, ¿no? El que critica más la política económica, la transformación educativa. En fin, yo digo, mi punto sería, llegan en armonía, pero llegan con un rastrillo electoral yo diría, muy bien desplegado. Sí, yo no lo veo tan así, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de votantes coalicionistas. Están los que son estrictamente coalicionistas, que compraron la coalición, que son gente que le interesa la... Yo te diría que si vos haces una encuesta y le preguntás a la ciudadanía qué partidos integran la coalición de gobierno, el 50% no te los vas a saber decir. Capaz que te dice uno de ellos. Entonces, yo creo que tenés dos tipos de electores, ¿no? Los que son más partidarios y del candidato, que les puede gustar Ojeda, por ejemplo, porque les llamó la atención Ojeda por lo novedoso, etcétera, porque va al gimnasio, o porque es lindo, o porque es joven. Y, mirá, un candidato joven, lo voy a votar. Y no le importa que sea de la coalición o no, le parece nuevo y atractivo por eso. Después habrá un electorado blanco, capaz que eso, incluso está hasta por encima del 20% o en el orden del 20% que vota el Partido Nacional. Y si se rompe la coalición, lo vota igual, porque son blancos y yo que sé, están extendidos en el país. Obviamente, sí hay un espacio de votante oficialista que capaz que no le importa tanto el partido, que cree que el problema es entre el Frente Amplio, la izquierda y la derecha, ¿no? Y yo qué sé, el liberalismo, el mercado, lo que sea, y no le importa el partido, pero sí sabe que no va a votar nunca a la izquierda. Entonces, yo creo que ese sí es el espacio de disputa en estos términos. A ver, yo sé que acá hay gente indecisa que no va a votar al Frente Amplio. ¿Qué les ofrezco? ¿No? Ese es el espacio de disputa más fácil de identificar. Y capaz que, como dice Fito, bueno, ahí es donde hay distintas ofertas que pueden ganar a uno u otro. Yo creo que de todos modos acá hay un electorado indeciso que no es coalicionista, sino que es indeciso. que capaz que ni siquiera, porque el elector indeciso, no solo muchos son de centro, sino que hay muchos que ni siquiera se identifican ideológicamente en esos términos. Entonces, yo creo que ahí es donde se define la elección. El segundo, Oscar Andrade, cuando estuvo ayer en la entrevista acá en Perspectiva, se detenía en una parte de ese bolsón, lo que él llamaba ciudadanos alejados de la política y enojados con la política. Y sí. Con los cuales el diálogo es complicado. Pese a lo cual puede ser que una parte de ellos sea la que defina, ¿no? La que vuelque para un lado o para el otro. Y ahí hay una parte de la película que nosotros no vemos en las encuestas, que a veces puede ser que no incida mucho, que sea muy marginal, que son los aparatos políticos, ¿no? Hay mucha gente de esa que los partidos la llevan a votar, los van a buscar, o los días previos los activan, digamos, o hasta el mismo día claro, yo los lo llevan a mencionaba. votar. ¿Sabes por qué lo mencionaba? Busqué por lo siguiente, porque ya está instalado, lo conversábamos ayer con el Chasque, ya está instalado hace tiempo el debate en la coalición, si les conviene esta manera de competir o si deberían ser un partido, ¿no? Por las consecuencias que tiene en la asignación de bancas que también mencionaba Chaschetti. Entonces, yo creo que bueno, que ahora probablemente lo que veamos ahora el domingo sea el lado bueno para ellos, el lado bueno de este diseño político, de este competir separados, sin ser un partido. ¿El lado bueno? El lado bueno, el lado potencial, el lado potencialmente, el lado funcional, ¿no? Esto, ¿no? Es decir, llegar a la elección desplegando un rastrillo bien diverso, como partidos separados, con ofertas bien distintas, sin ser un partido, siendo partidos separados. Imagínate como que le da si mucho fueran un poder partido electoral el domingo, y capaz que, nada, obvio,
capaz que esto después no se traduce en la cantidad de bancas. Porque por las otro lado está el características del Frente sistema Amplio, electoral. que sí es un partido. Pero digo, creo Yo que lo que te digo es que si pierden la mayoría con el Frente Amplio por un problema Claro. Claro. de asignación de bancas, de los cocientes que genera Claro. cada partido por separado, Claro. ese va a ser un argumento fuerte para dar un paso más e intentar Claro. una unificación bajo un mismo lema. Por eso te digo, es el debate que probablemente se venga, ya está instalado y se va a venir en los próximos años. Si les Pero- conviene seguir así o si tienen que dar el paso a un partido. Pero Claro. eso es inviable completamente. Bueno, porque, a ver, cortito, vamos a no irnos por esta rama, pero por las dificultades que generó. Imagínate, entre los blancos se armó el lío por cómo quedó Laura Raffo y después no sé qué, ¿no? Y entre los colorados, cuando apareció Ojeda, Sanguinetti tenía los pelos de punta y los otros decían cualquier cosa, ni hablar de Cabildo y sus forma de despotricar. Y vos te los imaginás. Tuvieron lío para armar el partido de, ¿cómo se llama?, de la coalición republicana. Y lo armaron sin problema en Montevideo y Canelones, porque es como, bueno, eso es... ¿no? Pero se viene el debate, y en Buqué. ninguno más. Se viene ese el debate está picando, sí. Está picando. Pero remarco lo obvio, ¿no? Que si termina conformándose un partido de la coalición republicana, ese partido tiene que pasar por las elecciones internas y elegir un ¿Qué te candidato, parece? ¿no? Claro. O una fórmula presidencial, pero tiene que elegir uno. Tiene que llegar a octubre con uno. Chasquetti, ¿seguís por acá o vamos No, de nuevo quería, al quería retomar 2024? otro asunto, ¿no? A ver, yo también lo que estoy viendo es que Ojeda, con una propaganda súper agresiva y con una pauta en medios que aburre y cansa ya, porque es increíble, pero es como un taladro en el cerebro cuando uno está escuchando radio o televisión. Ha instalado la idea de que, bueno, de que está a 1 punto, 2 puntos, ¿no? Cuando no hay suficiente evidencia como para confirmar que eso sea así. Ahora esta semana, seguramente hoy, mañana y pasado, vamos a conocer las últimas encuestas que deben haber cerrado ayer, y vamos a ver cuánto se acercó, pero en realidad esta información que está tomada de los trackings que hacen algunas empresas, es una información limitada y tiene problemas. Por lo cual, hay que ver cómo esto le pega al Partido Nacional, ¿no? Porque se ha generado como un clima, vuelvo a repetir, inducido por la publicidad, donde aparentemente está en disputa la candidata, digamos, el representante de la coalición en segunda vuelta. Es interesante lo que decís, y dentro porque del Partido Nacional es una ametralladora que va es tremendo, todo el es tiempo tremendo. pasando ese mensaje, ¿no? El gasto de dinero que se está haciendo es increíble y no sé cuán eficiente es, porque hay un punto de saturación, dicen los expertos, ¿no? Y lo que me estoy preguntando es, bueno, ¿cómo esto le pega al Partido Nacional? Porque también en el Partido Nacional comienzan a ver como algunos movimientos. Ayer, por ejemplo, recibí por WhatsApp un video que hace la lista 40, donde habla en off el senador Sebastián da Silva, o el ex senador Sebastián da Silva, y bueno, son como imágenes donde van muchos blancos a caballo, creo que eso debe haber sido tomado en Massollar, y es como una apelación fuerte, ¿no?, a la tradición partidaria. Claro. Y al voto partidario, ¿no? Y se plantea toda la idea fuerza de que, bueno, de que los blancos tienen razones para no moverse del partido, ¿no? Claro. ¿Te acordás? Colorado vota Colorado. Sí, claro, Esto es un poco Sí. un remake de Blanco vota Blanco, y me parece que eso tiene que ver con el hecho que desde el Partido Colorado hay una campaña agresiva para tratar de captar a los votantes blancos. Entonces, Sí, incluso ahora se presentó esta denuncia en la Corte Electoral, ¿no? Sí, de Radicchioni. El diputado Radicchioni contra Sí. la agrupación que justamente encabeza Gabriela Fossati. exacto. Y entonces, Blanco bueno, con Ojeda. eso me parece también que se está dando en el cierre, y bueno, hay que ver si ahí no hay un elemento que tenemos que mirar en estos días de cierre. Fernanda, levantá la mano, ¿eh? Levantá la mano. No, los estoy escuchando y la conexión me está jugando mala pasada de a ratos también.
Coincido con esto y quería retomar un punto que había señalado Daniel Buquet, cuando dice, bueno, hay distintos votantes, ¿no? No tenemos los indecisos, tenemos muchos tipos de indecisos y tenemos muchos potenciales votantes, digamos, que están inclinados hoy tal vez a votar a Ojeda o a votar a Delgado en el espectro de la coalición, que pueden ser blancos o colorados o no. Entonces, recordar esta idea de que, si bien varios análisis hablan de que los indecisos a priori, un conjunto un poco más grande, estaría más inclinado hacia la coalición por su experiencia de voto pasado, por su evaluación más favorable del gobierno, hay otros factores que pesan a la hora del voto, como los que señalaban, ¿no? De, bueno, quién te acarrea, quién te termina de convencer, quién te come la cabeza, o quién te harta, ¿no? Por la positiva y también por la negativa. Pero lo cierto es que mañana pasado vamos a saber cuáles son las últimas encuestas, la última foto preelectoral, pero hay cierta estabilidad, digamos, esta encuesta que cita y que publicita Ojeda es un poco un caso desviado de lo que muestran el resto de las consultoras, donde se mantiene una ventaja amplia para Delgado, para el candidato del Partido Nacional por sobre Ojeda. Habrá que ver. Yo creo que va a haber bastante para hablar sobre Ojeda después del domingo, ¿no? Bueno, recién pasábamos lista, o empezábamos una lista de los puntos que se definen el domingo. Evidentemente, otro es el caso Ojeda. El caso Ojeda. El caso Ojeda. Porque es lo más excéntrico de la campaña. ¿Cómo termina votando? Claro. De qué manera funcionó o no funcionó el estilo de comunicación que eligió. Bueno, su posicionamiento, las jugadas que hizo, ¿no? Sí. La personalización de su campaña, ¿no? Centrarse en sí mismo, en su figura. En el país de la mesocracia, hablar, ¿no? Destacarse, ¿no? El que se destaca. En el país de la partidocracia, desdibujar al partido. En fin, y bueno, ¿no? Y con una semana tremenda, ¿no? Ojeda, a mí me gusta hablar de Ojeda como el que pisa el acelerador. Pisó el acelerador tanto que la semana pasada creo que por lo menos 2 o 3 veces chocó, ¿no? 2 o 3 veces chocó. 2 o 3 veces chocó. Creo que no le importa chocar. Que patinó, claro, que chocó con periodistas. Se salió de la pista. No chocó, capaz que rozó con un rival. No, chocó. Sigue en carrera. Sigue en carrera, ¿viste? Chocó y volvió. Creo que no le importa, además, porque forma parte de su lógica de que, bueno, chocar con periodistas no importa, ¿no? Porque son el círculo rojo. Todo este asunto de la denuncia contra Orsi, ¿no? Creo que forma parte de las cosas que son funcionales para él, de las que considera correctas, porque van en el sentido de lo que le sugieren, que es mejor que hablen de ti, a cualquier precio. ¿No? Entonces vamos a tener mucho para hablar sobre Ojeda en función de cómo le vaya al Partido Colorado. Si vota tan bien como él piensa, entonces, bueno, habrá que aceptar que hay una nueva sociedad. Si vota mal, habrá que, bueno, valdrá la pena señalarlo. También, cosa que se ha mencionado bastante acá, cómo le va en función de dentro del Partido Colorado a la 25 por ejemplo, respecto a la lista 10, a la de Pedro Bordaberry. Sí, o sea, cómo es la cuestión interna. Va a haber mucho para hablar Colorado, ¿no? sobre la campaña Colorado. El poder entre él, Ojeda, y Bordaberry. Ese es otro tema. Porque, a ver, yo creo que hay un tema antes, que es el de las pencas. Claro, porque Fernanda dice bien, lo que muestra Ojeda, que es una encuesta que hace la empresa Radar, que yo entiendo que eso es estrictamente así, porque ya las ha filtrado. O sea, Radar no publica oficialmente, pero Ojeda filtra los datos y Radar no los cuestiona. Por lo tanto, asumo que efectivamente son datos producidos por Radar, que mostraron primero un acercamiento grande y ahora casi empate, mientras que las otras encuestas, no todas, pero prácticamente todas las demás, muestran un acercamiento que incluye una caída blanca y un ascenso colorado, pero de menor magnitud. Que hay una desviada, que vamos a ver qué publica ahora Opción. Opción se desvía porque a Opción le cayó el Partido Nacional y le rebotó. Exacto. Y es la única. ¿tá? A ver, aclararlo eso. Claro, la empresa Opción, todas las empresas mostraron una caída blanca y un crecimiento colorado después de la interna.
En casi todas, los blancos siguen cayendo o se mantienen, pero no vuelven a subir. En la única que los blancos vuelven a subir es en opción. E incluso en 2 mediciones seguidas, es decir, es un rebote estrictamente. Sí. Ese escenario... A ver, aclaro para los oyentes, en la encuesta de opción, en junio, a fines de junio, el Partido Nacional tenía 28. Después de las internas bajó a 20, pero luego las 2 siguientes dieron 23 y 24. Ahí va. Ese es un caso desviado, yo te diría, ponele en el extremo opuesto al desvío de radar. ¿Tá? Exacto. Pero ¿qué pasa? Como yo creo que en realidad el fenómeno que está detectado por los estudios de opinión pública es efectivamente una caída blanca, no sabemos hasta qué punto, no sabemos... magnitud? Claro, y un ascenso colorado, y esto es algo que se mueve, ¿no? De hecho están apostando a mover electores en esa dirección. Nosotros no sabemos la velocidad de ese movimiento, porque Fernanda decía, sí, está bien, radar está desviado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Pensar que esto se congeló en un 24-15 o algo por el estilo? ¿O en realidad es un movimiento que efectivamente puede llegar a acercarse y no sabemos a qué velocidad se está produciendo? Yo creo que eso es bien interesante en términos de penca, ¿no? Porque O hubo un movimiento ascendente y una caída, como dice opción. Puede ser perfectamente. Bueno. ¿Te acordás que hace 5 años pasó, no? Es decir, el Partido Colorado después de la primaria creció bastante con Talvi y después, ¿no? La espuma bajó. el punto es, ¿alguna empresa detectó algo que las otras no? Porque ahí tenés, en un extremo opción, habría detectado algo que las otras no, o radar, que no es que detectó algo esencialmente distinto, pero sí detectó una velocidad mucho mayor. Sí, Ketty y después Fernanda, o Fernanda primero, a ver. Sí, no es sobre este tema. Yo en verdad... Dale. Bueno, Fernanda sí, sobre este tema, a ver. A ver. Sobre este tema, primero, saludar, lo hemos mencionado en alguna otra mesa, la iniciativa del diario El País de mostrar todas las encuestas y las tendencias juntas en este monitor electoral ayuda mucho, evita que uno tenga que ir a sus archivos y demás, y permite ver estas tendencias. Hay más información en la vuelta de la que se publica, eso siempre ha sido así. Entonces, a veces también las acciones de los actores tienen que ver con esa otra información a la que no accede el conjunto del público, y eso creo que eso tenemos que tener siempre en cuenta. Y sí, coincido con esto que decía Buquet, hay que ver qué pasa con estos últimos movimientos. La última encuesta es la del domingo, así siempre lo decimos porque efectivamente así sucede. ¿Tenés alguna información extra que puedas compartir con nosotros? No, más bien quiero información extra. Yo, al no estar trabajando en ninguna consultora en Uruguay, pienso qué más hay en la vuelta. No me llegó nada. Chasquete está sediento de sondeos no publicados. No, yo lo único que vengo pensando y no logro, es como un enigma, es que en verdad en las internas se produjo un fenómeno raro, ¿no? Que no hemos profundizado mucho sobre él, que es que la votación de los partidos tradicionales fue muy mala, muy mala. Así es. Hubo caídas ahí de 46% del Partido Colorado y 37% del Partido Nacional. Y eso no había ocurrido antes, ¿no? Es como que hay un fenómeno que uno podría estar tentado, bueno, cuando estás en el gobierno se te complican las internas, pero la verdad que no encuentro correctamente cuál sería el argumento que expresara esa relación. Tengo un problema de inferencia causal, obviamente, para explicarlo en esos términos. Entonces, no sé, me estoy preguntando un poco sobre la capacidad de movilización y cuánto de lo que las encuestas vienen expresando se va a concretar en las urnas, ¿no? Ahora entendí a dónde ibas. Si en verdad, bueno, toda esta expectativa respecto a la mayoría parlamentaria, si en verdad ahí no hay algo que las encuestas no puedan estar captando. Entonces tengo ese enigma, tal vez no tenga nada que ver y vaya por otro lado, pero bueno, es una pregunta que me hago en voz alta. Sí, es interesante eso. A diferencia de las internas, la gente ahora tiene que ir sí o sí, ¿no? Están obligados. Entonces, tal vez es más fácil cristalizar preferencias, tal vez no, es más fácil cristalizar preferencias en acción cuando la primera acción, cuando no tenés que dudar o decidir sobre la primera acción, que es votar. La segunda es por quién.
pero votar, la mayoría de la gente vota, aunque esté desapegada del sistema. En los blancos hay que ver, lamentablemente yo no tengo conocimiento específico de los territorios, ¿no? Vos tenés por un lado la gente que se está jugando una banca en cada departamento, a eso me refiero. Normalmente son caudillos locales, líderes locales que tienen, bueno, son conocidos, tienen gente, tienen estructura. Pero después tenés el fenómeno que habíamos detectado hace tiempo, que yo creo que no sé si lo hemos vuelto a medir, de la gente que se saltea octubre, porque tiene ahí problemas de alianzas internas. Me refiero, los caudillos que van por la intendencia no necesariamente están asociados con el que va por la banca. Entonces, de repente no les conviene invertir. Todo esto además es un tema de plata, ¿viste? Vos tenés que poner plata en la interna, tenés que poner plata en la primera vuelta, en la segunda vuelta, y la plata que tiene, por más que tengas mucha, es limitada, la tenés que repartir. Entonces, una cosa que no sabemos, creo que está bien lo que dice Chaschetti en términos de, bueno, algo pasó, porque votó bastante mal el Partido Nacional. Los dos votaron mal. Bueno, los colorados está bien, los colorados habían votado muy bien en todo caso en la anterior, y además sabemos que tienen menos estructura, en todo caso tienen un solo departamento. El punto es, las estructuras locales que apuestan, que ya trabajaron en la interna para lograr sus convenciones departamentales y asegurarse las nominaciones para mayo del año que viene. ¿Cómo van a estar jugando en cada departamento? ¿A favor de los votos de alguna lista blanca o retraídos guardándose para mayo del año que viene? Sí. Lo último antes de cerrar este capítulo. Cabildo Abierto, hemos comentado poco a propósito de la evolución de Cabildo Abierto en la intención de voto. Bueno, va a ser una malísima elección de Cabildo Abierto, porque fíjate que cuando uno repasa las encuestas, encuentra que su banca, que de 3 bancas que tienen el Senado actualmente, puede quedar reducida a una, incluso esa única banca que algunas encuestas le predicen puede estar en duda. Sí, si Entonces, nos guiamos por la encuesta de opción que mencionábamos hace un rato, en la última medición está en 3%, ¿no? Sí, con 3% entra y con 2,7, 2,6 puede llegar a entrar, pero el punto está en que vamos a tener que evaluar muy bien, porque es un partido que va a pasar del 11% al 3%. Esa pérdida de 8 puntos tiene que ver con su desempeño, ¿no? Evidentemente. Yo me afilio a la teoría de que Cabildo Abierto durante el periodo legislativo cometió muchísimos errores, presionó al gobierno cuando no tenía que presionarlo, se quedó en el gobierno cuando se tenía que ir, o sea, como que hizo y se comportó como un partido tradicional del siglo XX, de mediados del siglo XX, cuando prometía un cambio significativo en las conductas, ¿no? Entonces me parece que está recibiendo un castigo, y lo que los electores se están dando cuenta es que, es que los partidos tradicionales funcionan como aquel dicho, ¿no? Más vale bueno conocido que malo por conocer. ¿Comentarios de ustedes sobre Cabildo Abierto? En ese sentido, a ver, yo no creo que esto sea una cuestión estratégica, ¿no? Es decir, si Cabildo hubiera hecho esto en este momento y en aquel otro, que lo puede perjudicar, obviamente. Uruguay tiene un sistema de partidos caracterizado por la estabilidad. El rasgo principal es la estabilidad y no el cambio. Sin embargo, es un sistema que incorpora novedades y que tiene fenómenos que pasan en otras partes donde la gente no le gusta a nadie, y si aparece una novedad le llama la atención. Y Cabildo fue una novedad hace 5 años y ahora no. Y yo creo que el primer defecto electoral de Cabildo es que ahora no es más una novedad, independientemente de lo que haya hecho en el Parlamento. Vos pensás que en Uruguay ya pasó. En el año 89 se creó el nuevo espacio, el primer nuevo espacio, que sacó el 10% de los votos. De la nada, está bien, era una decisión del Frente Amplio, básicamente, con algún otro aliado. Bueno, ese espacio hoy es el Partido Independiente. Es decir, ¿qué pasó? Consolidó, como decían, un cuarto espacio, fuerza política. No consolidó nada. Apareció, explotó y luego se fue cayendo.
Yo creo que Cabildo puede tener exactamente el mismo destino, es decir, explotó un buen día y bueno, pero ¿qué pasa? No es un partido, no tiene estructura en todo el país, no ocupa un espacio del electorado, un nicho que se haya encontrado desvalido de los demás partidos. El sistema tradicional uruguayo mostró su capacidad de, bueno, reincorporar a la gente que se te va en una elección. Básicamente esto es una cuestión más estructural, digamos, no es coyuntural, no es hace esto o hace lo otro. Y lo que va a pasar hoy es que los que hoy se presentan como novedades, una es Ojeda, dentro de un partido tradicional, pero novedoso, puede tener éxito, y de repente Salle, que es el que viene de afuera, ahora sí que puede llegar a llamar la atención. Yo la verdad que no lo veo tan presente, aunque algunas encuestas le auspician un buen resultado. A ver, para ir completando la mirada a Cabildo Abierto, agrego este mensaje de Freddy, que creo que agrega a lo que ustedes venían señalando. Recuerden el pase de Elsa Capillera al Partido Colorado. En 2019 arrimó más de 20.000 votos. O sea, pone el acento en las fugas que ha tenido Cabildo Abierto, la fuga de dirigentes, digamos, ¿no? Sí. ¿Algo más? No, una buena pregunta es, bueno, si se confirma que Cabildo Abierto pierde votos, es para dónde van, ¿no? Bueno, una parte para los colorados, puede ser, ¿no? Esta señal de Elsa Capillera. Otra parte, y yo creo que importante, para el Frente Amplio, sí, ¿no? Sí. Porque sabemos que hay una parte del electorado de Cabildo Abierto que vino en su momento del Frente Amplio. Y ese trasvase se dio en la segunda vuelta del 2019, ¿no? Sí. ¿Fernanda? Sí, coincido. Cabildo no logró institucionalizarse como partido, que es algo que obviamente no se hace de un periodo a otro, pero tampoco de modo incipiente. Más bien perdió estructura, perdió referentes. El ejemplo de Elsa Capillera probablemente sea el más ilustrativo. Lo otro es que Cabildo llegó con una plataforma temática, capaz que no ideológica, temática muy clara, que ella, esta idea de se acabó el recreo, vamos a combatir la inseguridad, vamos a combatir corrupción, despilfarro, etcétera, muy contra el gobierno anterior, y no logró materializar eso, para empezar, porque al no estar en el gobierno es muy difícil poder apropiarse de cualquier logro en ese sentido, pero además porque tampoco hubo cambios dramáticos en ese sentido. No, lo que es al no encabezar el gobierno. Al no encabezar el gobierno en seguridad, que era el principal caballo de batalla de Cabildo. O sea, no puede apropiarse de ningún logro en seguridad, como decir, bueno, yo dije que íbamos a hacer esto, hicimos esto otro. Más bien ha sido bastante crítico de la estrategia del gobierno en ese sentido. Pero ahora, estando del lado de adentro, entonces, en algún punto pierde credibilidad, si querés, o pierde potencia, cuando menos, esa crítica. Dice Raquel desde la audiencia, por favor, hagan por primera vez una pregunta mía. Yo creo que no es tan descabellada esta pregunta. A ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es posible que el Frente Amplio gane en primera vuelta? Esa es la pregunta de Raquel. La dejamos picando porque sirve perfecto para el segundo bloque, ¿no? Arrancamos con eso. Arrancamos por ahí. Déjame hacer unas cuentas y te digo. Enseguida, cuando retomamos la mesa de análisis político.